Clase. Pues ok, muy buenas noches muchachos, vamos a empezar clase y en esta ocasión les traigo algunas diapositivas para ver algo de teoría. Sí, de hecho hoy se lo dedico a hacer una especie de repaso porque vamos a ver algunas cosas o vamos a reiterar algunas cosas que ya vimos en clases pasadas y las vamos a poner en la diapositiva para que puedan generar un apunte. Cosas importantes, por supuesto. Sí, veremos algunas cosas de, sobre todo de sintaxis. Y también veremos algunas cosas nuevas. Entonces, pues la clase de hoy está destinada a eso, a ver algunas cosas repasándolas y observar algunas otras cosas nuevas que atañen a esa sintaxis que en su momento vimos. Entonces, pues vamos adelante. Empezamos y vamos a ver variables y tipos de datos. Clase pasada, cuando vimos el código o hicimos ya bien el código del programita de la suma de dos dígitos, definimos lo que era una variable. Entonces, ahorita vamos a repasar la definición y vamos a continuar con algunos detallitos de variables y otras cuestiones de entradas y salidas en cuestión de sintaxis. Sintaxis, pues ya sabemos que son palabras reservadas del lenguaje de alto nivel que estamos usando para programar. Eso es sintaxis. Entonces, si yo hablo de printf, scanf, eso es sintaxis. ¿Sí? Palabras reservadas de nuestro lenguaje de alto nivel que usamos para hacer los programas. Y en este caso estamos usando el lenguaje de alto nivel C++ y estamos usando el ambiente del CodeBlocks y el compilador MinGW del CodeBlocks. Entonces, pues vamos, variables y tipos de datos. Vamos a recordar un poquito la definición de variable. ¿Se acuerdan de la definición de variable que dimos la clase pasada? Creo que inclusive la anotaron, porque conforme explicaba yo cómo se declaraba una variable en cuestión de código, también dicté la definición, pero ahorita se las traigo aquí, ¿sí? En esta lámina. Entonces, una variable es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar a lo largo del programa y el tamaño de la localidad de memoria que se reserva tiene que ver con el tipo de dato con que fue declarada esta. Esta definición la dimos la clase pasada y más allá ahondamos en cada una de las palabras o del texto que nos indica esta definición. Vimos lo que era un identificador, que era el nombre de la variable. En estas láminas, el día de hoy, les traigo una tablita con las reglas de los identificadores. También vimos que se trataba de manejar localidades de memoria RAM, que una variable era un nombre para una localidad de memoria RAM. También traemos en esta ocasión la tablita con los tamaños en bytes de memoria RAM que se reservan para cada tipo de dato. Ok, entonces, bueno, vamos a complementar lo que dijimos en su momento y ahora les pongo la definición. Y si lo pongo en una lámina, es porque son preguntas de examen seguras. Ok, entonces, si lo reitero a lo largo del curso y me tomo la molestia todavía de ponerlo en una lámina, es porque seguramente se los voy a preguntar en el examen. Entonces, ahí queda la definición de variable. Sí, vimos también los tipos de datos en el lenguaje C. Vimos los 4 tipos de datos básicos la clase anterior. El tipo de dato entero, sí, dijimos que era de 2 bytes, que nos reservaba un espacio de memoria de 2 bytes el tipo de dato entero, y que podíamos poner ahí números como 1500 o 5 o 4, siempre y cuando no tuvieran punto decimal. Vimos también el tipo de dato carácter. El tipo de dato char es muy sui generis y ahorita que empezamos curso, estamos manejando solamente variables de tipo carácter. Esto quiere decir que yo voy a declarar una variable de tipo char y que lo que va a contener esta variable es solamente un carácter, ¿sí? No más. Si yo quisiera la palabra hola, ya no la podría poner en una variable. Tendría que utilizar un arreglo para poner las 4 letras.
Si yo declaro una variable de tipo char, solamente puedo poner ahí en esa variable una letra. ¿Sí? Entonces, tipo carácter para variables, un solo carácter. ¿Sí? Y bueno, ¿qué identificamos como carácter? Pues una letra, ya sea mayúscula o minúscula, un carácter especial como una arroba o un número, pero solamente los dígitos del 0 al 9. No el compuesto 10, ni mucho menos 1100, porque esos se componen de varios dígitos y necesitamos un arreglo de tipo char si queremos ponerlo ahí. Para variables de tipo char, si ponemos números, son solamente dígitos 0, 1, 2 hasta el 9, del 0 al 9, individuales. ¿Y para qué nos sirve un número como carácter? Pues nos sirve para fechas o para otro tipo de cuestiones, y no podemos hacer operaciones matemáticas con estos números si están en variables de tipo carácter. También vimos el tipo de dato flotante y hablamos de que el tipo de dato flotante albergaba la variable que fuera declarada de tipo flotante, poníamos ahí números con punto decimal. Sí, 500.35, o sea, números con punto decimal. El último tipo de dato que vimos fue el tipo de dato doble. El tipo de dato doble nos puede albergar la variable números con punto decimal, pero del doble del tamaño que el flotante normal. Entonces es igual, números con punto decimal, pero una cifra más grande que el flotante normal. Ok, hasta ahí los tipos de datos. Vamos a ver ahora los modificadores de tipos de datos. ¿Sí? Aquí hago la aclaración. Nosotros en este curso tenemos estos modificadores tal cual, como modificadores de tipo de datos, y necesitan del tipo de dato, se anteponen a él. Por ejemplo, int, le podemos anteponer el que acabo de descubrir, que es signet, con signo. Entonces, signet int sería ya nuestro tipo de dato con modificador, se antepone al tipo de dato y necesita el tipo de dato. Aclaro algo, para los muchachos que estudian ingeniería en sistemas, a veces me comentaban que estos los conocían solo como tipos de datos. La aclaración es la siguiente: nosotros estamos viendo programación estructurada. Estamos ahorita en la fase de programación lineal y vamos a llegar a las estructuras como condicionales, arreglos, ciclos, etc. En programación estructurada, nosotros manejamos entradas y salidas con máscaras y con tipos de datos. Clase pasada ya lo mencionamos con la suma. Poníamos las variables de tipo entero con su tipo de dato, y cuando leíamos con scanf y una máscara para filtrar el contenido. Esto se hace en programación estructurada. Cuando los muchachos de sistemas me hablan de que Signet es considerado simplemente un tipo de dato, me están hablando de programación orientada a objetos. Se los aclaro a ustedes, aunque a lo mejor, pues bueno, ustedes no son de sistemas, pero es conveniente saberlo, porque los de sistemas en programación orientada a objetos simplemente avientan el objeto. O digo, lo avientan en son de que lo despliegan en pantalla o lo capturan simplemente como un objeto. Cuando tú trabajas con programación orientada a objetos, además de que sigue otras reglas, pues ya no necesitas hacer mucho hincapié en el tipo de dato. Tú vas a tener tu variable, ¿sí? Inclusive a lo mejor no la declaras ni entera ni carácter ni nada, la declaras de tipo void, ¿sí? En donde simplemente es un objeto, y metes el dato ahí, aunque sea entero, flotante o como quieras, simplemente lo jalas. Y no utilizas scanf, sino utilizas cein, y no utilizas printf, sino utilizas cout. Pero eso es programación orientada a objetos, y para llegar a programación orientada a objetos hay un largo camino en donde primero tendríamos que aprender toda la programación estructurada y luego pasar a programación orientada a objetos y estudiar sus reglas. Yo he impartido también materias de programación orientada a objetos. Entonces, en su momento, con la gente de sistemas les hago la aclaración. La gente que lo aprende empíricamente no sabe distinguir entre lo que está manejando programación orientada a objetos como simples tipos de datos, y lo que está manejando programación estructurada con máscaras, filtros, entradas y salidas, con tipos de datos y máscaras.
Sí, entonces, bueno, yo les aclaro, porque si alguien por ahí nada más va, busca en internet y encuentra otro tipo de programación que es orientada a objetos y cree que es lo mismo, no es lo mismo. Por eso se enseña la programación estructurada y también se enseña programación orientada a objetos. Si ustedes en animación pretenden hacer un juego, sí sería conveniente en primera que supieran la programación estructurada y que más allá también supieran programación orientada a objetos. Para el taller estoy yo ahorita preparándoles muchas cosas y pretendo desarrollar algunos juegos para que se hagan en el taller, pero sí nos falta muchísimo para poder entenderlos y realizarlos realmente con el conocimiento. Sí, vamos a hacer lo que los juegos que podamos hacer con la programación estructurada que estamos aprendiendo. Y les voy a indicar en el taller lo que sería cosas de programación orientada a objetos, polimorfismo, clases, etcétera, que sería necesario para implementar esos juegos. No solamente son los lenguajes, ¿sí? Sino es todo el conocimiento teórico que tienes de base o que necesitas de base. Entonces, el taller es más práctico. Y se los comento porque, pues vamos, la mayoría de los que están aquí están en el taller y todos estamos muy ilusionados con hacer un juego, pero sí necesitamos todas las bases. Entonces, lo que no esté programado en los temarios, en el taller se los voy a poner y les voy a decir más o menos, o no más o menos, les voy a decir cómo funciona. Aunque no sea una clase de 2 horas específica sobre ese tema, ¿no? Para aprenderlo a fondo. No sé si me está explicando. Todo esto que vemos en fundamentos de programación ahorita lo vamos a necesitar para realizar un juego en el taller. Todo. Y yo creo que 10 veces más. Entonces, en su momento en el taller, cuando estemos haciendo un juego y estemos viendo algunas funciones y estemos viendo clases y polimorfismo y cosas de programación orientada a objetos, se los estaré indicando. Esto es así y así, funciona así, pero no le voy a dedicar pues lo que requeriría, ¿no? 3, 4 horas a explicar ese tema. No sé si me está explicando. Sí, sí vamos a hacer cosas interesantes, sí vamos a tener bastante teoría y conocimiento, pero sí vamos a ver muchas cosas que son necesarias, indicadas y explicadas, pero no tan a fondo. No sé si me explique, pero bueno. Entonces, todo eso surgió a raíz de que alguien por ahí, y no una, sino varias veces, que adquieren conocimientos empíricos, y no digo de aquí, sino de gente de sistemas, que ya programan y trabajan en eso, lo adquieren por la experiencia, empíricamente, se meten a internet, en sus programas y no saben distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, aclaramos que aquí, lo que tenemos aquí de SIGNET es un modificador de tipo de dato. Si lo manejamos en programación orientada a objetos, serían simplemente tipos de datos. Pero estamos viendo programación estructurada, así que sería un modificador de tipo de dato. Bien, ya no los confundo más y vamos a verlos. Este de signo, si yo lo antepongo, por ejemplo, al tipo de dato entero, voy a declarar una variable signet_in y quiere decir que voy a tomar en cuenta el signo del contenido de esa variable. Cosa que a veces no es tan necesaria. No sé si en este grupo a alguien le surgió la inquietud, que creo que no. Creo que no, porque no me lo mencionaron. Con el programita de la suma. Recuerdan que la clase pasada hicimos el programa de la suma. Sí, bueno, se tecleó y se probó, lo estuvieron probando casi hasta el final de la clase. Alguien por ahí me decía algunos detalles que no corría, a final de cuentas creo que le corrió a todo el mundo. Lo estuvieron probando. ¿A alguien le surgió la inquietud de hacer una suma con signos? El programa de la suma puede sumar 5 más 3 y te va a dar 8 sin ningún problema. Es algo muy sencillo. ¿A alguien le surgió la inquietud de sumar un 5 más y después poner un -8? ¿Sí? Así teclearlo tal cual, -8, símbolo de menos y luego el 8.
Ese programa de la suma de la clase pasada te toma en cuenta los signos. Si tú tecleas 5, das enter, lo va a sumar y luego tecleas menos, el signo de menos y el 8, lo que va a hacer es 5 más menos 8, se va a traducir en una resta y te va a dar, y de hecho negativa, te va a dar menos 3. ¿Ok? Entonces te está tomando los signos en cuenta. No sé si a alguien le surgió la inquietud y si no, pues ahorita se los menciono, lo pueden retomar ese programa. De hecho, lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso de Fundamentos de Programación. Ya les comenté cómo es mi método de enseñanza, en donde ahorita estamos viendo los programas bases, suma, resta, multiplicación. Vamos a ver área de círculo, área de triángulo. Esos programas son mis programas bases que vamos a usar al principio individualmente en lo que es programación lineal, o sea, en este tiempo. Y por mediados de curso los estaremos retomando con las estructuras condicionales. ¿Cuál es el fin de este método de enseñanza? Que cuando aprendan la estructura condicional no se estén peleando con programas nuevos. Retomamos los que ya hicimos una vez, suma, resta, multiplicación, y aprendemos la nueva estructura condicional. Ya que la tengan afianzada, entonces hacemos ejercicios con cosas nuevas y programas nuevos. Y después cuando veamos ciclos y menús, sobre todo en menús, haremos lo mismo. Aprendemos la estructura de tipo menú, hacemos un menú con suma, resta, multiplicación, división, programas que ya hicieron individualmente. Ya que hayan aprendido la estructura de tipo menú, entonces hacemos programas nuevos, aparte del que ya hicieron con suma, resta, multiplicación. Ese es mi método de enseñanza. Lo que hace es reforzar lo que aprendiste al principio y aprender el nuevo tema. Y luego ya haces un ejercicio nuevo con ese nuevo tema. ¿Sí? Es un método de enseñanza, se los comento, porque pues los programas de suma resta que estamos haciendo ahorita los vamos a reafianzar un poquito más adelante. Bueno, entonces, comentando eso de la particularidad del programa de la suma, pues puedes sumar con signo. Igual podrías poner ahí, por ejemplo, menos 6 más menos 3, ¿no? Y ver qué resulta. ¿Sí? Entonces te va a tomar en cuenta el signo y sigue las leyes de los signos. A veces será una suma, resultará negativo, a veces será una resta, dependiendo de cómo acomoden los números con su signo. Si tú te pones el signet, a lo mejor no es muy significativo porque te toma en cuenta el signo. El que sí es muy significativo es este que sigue. Un signet es un modificador de tipo de dato. Un signet, si lo antepones a int, por ejemplo en el programa de la suma, un signet int ya no te va a tomar en cuenta el signo del contenido de la variable. Y ahí sí, ahí solamente te va a hacer la operación matemática de la suma. Entonces, este sí es muy importante porque es muy discriminativo. Este modificador de tipo de dato lo que va a hacer es evitar que se tome en cuenta el signo de la variable. Entonces, un signet int y ya no tomarías en cuenta el signo de la variable, son modificadores de tipo de dato. Son cosas nuevas. Clase pasada vimos tipos de datos, ahorita estamos viendo modificadores. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor, no sé, ahorita quiero aclarar, aunque no me lo han comentado ni me lo han preguntado, pero sí quiero hacer la aclaración. A lo mejor alguien por ahí se está preguntando, bueno, yo para animación, cuando quiera hacer un juego o algo así, ¿para qué quiero tipos de datos, variables, signo y sin signo? Lo vamos a ver en el taller. Cuando estemos desarrollando juegos o cuando queramos hacer un juego, vamos a necesitar variables. Variables para almacenar cierto contenido de lo que estemos haciendo, ¿sí? Y esas variables muchas veces las tendremos que declarar sin signo y no sé, de tipo carácter, para que no vaya a influir que alguien teclee un signo o alguna operación. Entonces, nosotros vamos a programar los juegos realmente a bajo nivel, o sea, realmente como se hace, o sea, lo vamos a hacer con código. ¿Sí me explico? No solamente, y también le estoy preparando ya para la siguiente clase, vamos a ver las primeras animaciones en el taller. Entonces, no solamente lo vamos a poner en un lenguaje previsto para hacer una animación en donde nada más haces un tipo video.
sino que lo que vamos a manejar en el taller va a ser directamente tu tarjeta gráfica con tu ventana real en número de píxeles, ¿sí? Entonces, eso va más a fondo. ¿Por qué? Porque tú tienes un control total. ¿Dónde, cuándo y qué vas a hacer? De la máquina y lo que va a desplegar. Pero bueno, sí necesitamos el conocimiento de variables, sí necesitamos el conocimiento de los tipos de datos, también los modificadores. Todo lo que se vea aquí, lo vamos a necesitar cuando estemos trabajando ya prácticamente sobre algo más avanzado. Bien, hay otro modificador de tipo de dato que es short. Short es corto. ¿Qué significa esto? Si yo les hablé que el entero es de 2 bytes en localidad de memoria RAM, si yo le antepongo short, lo voy a limitar a 1 byte. Entonces, el modificador de tipo de dato short hace que tu tipo de dato sea corto, sea de la mitad de lo que se reservaría originalmente. Y también existe el long. Si tu tipo de dato es entero, es de 2 bytes, si le antepones long, entonces sería del doble, sería de 4 bytes, sería un entero largo. En la materia anterior, con los muchachos de sistemas, ahí me preguntaban, bueno, ok, ¿qué significa eso de largo? O sea, ¿para qué me sirve? O sea, ya conocimiento práctico, ¿para qué me sirve? Vamos a suponer, si tú tienes un entero normal, int, de 2 bytes, ahorita les pongo una tabla con los tamaños reales, tengo la tabla, pero bueno, vamos a suponer ahorita que tú pones un número como 1500 en un entero normal. Si tú le antepones el modificador long, podrías poner 1.552.000. ¿Sí me explico? O sea, long lo que va a hacer es que sea el doble de tamaño de posición de memoria. Por lo tanto, sería el doble de tamaño del número que puedes poner ahí. ¿Sí? ¿Por qué se usa esto? Porque si tú haces operaciones matemáticas complejas y te resulta un número muy grande, pues vas a tener que tener, valga la redundancia, vas a tener que declarar una variable lo suficientemente grande para que quepa ese número. ¿Sí? Entonces, una operación matemática muy grande que te resulta un número muy grande en magnitud, necesita ser alojado en una variable que tenga un espacio muy grande. Por eso existen tipos de datos normales, modificadores de tipo de datos, para poder reservar el espacio para una variable que pueda contener un número muy grande. ¿Sí? Entonces, espero haberme explicado. Modificadores de tipos de datos se anteponen a los tipos de datos, los modifican. En este curso de programación estructurada son nombrados modificadores de tipos de datos. En otras materias, en otras tipos de programación como orientada a objetos son simples tipos de datos, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Ok? Bien, hasta aquí dudas. Les dejo unos segunditos ahí la lámina por si quieren sacar la captura de pantalla para que vayan formando su apunte y ahorita continuamos. Ok, excelente. Entonces, ¿seguimos adelante? Sí, continuamos. Muy bien, continuamos entonces. Sí. Reglas para el uso de los identificadores. Yo creo que voy a pasar lista primero y ahorita seguimos con las reglas. Los identificadores son los nombres de las variables. En la clase pasada, cuando declaramos, por ejemplo, de tipo entero, dígito 1, dígito 2 y resultado, dígito 1, dígito 2 y resultado son los nombres de las variables. Y esos son los identificadores. Acuérdense de la palabrita porque es pregunta de examen. Entonces, un identificador para ser declarado, le debes de poner un nombre. Cuando lo vimos la clase pasada, yo simplemente les comenté que una recomendación, que no era una regla, pero sí era una recomendación, es que pusieran el nombre con respecto a lo que hacía la variable, para que no se confundiera uno, que no quería ver X1, X2, X3, X4, A, B, C, no, que si era, por ejemplo, área de un triángulo, pusieras base, altura, resultado. O sea, el identificador, el nombre de la variable,
en relación con lo que va a ser esa variable. ¿Sí? Entonces, esa fue una recomendación, no era una regla. Tú puedes poner X, Y o lo que gustes y no te marca error. Se puede hacer. Pero si tienes un programa donde tienes unas 50 variables y tienes de la X1 a la X50, después ni tú mismo te vas a acordar qué hacía la X23, ¿no? O para qué servía. Y se presta a confusiones. Por eso la recomendación. Ahorita sí, en esta tablita les traigo las reglas para formar los nombres de las variables y hay que seguirlas porque si no sigues estas reglas, entonces sí, el mismo compilador te marca un error y no te deja continuar, no te deja ni siquiera declarar las variables. Pero bueno, antes de eso, paso lista y es más, como siempre cuando paso lista, yo creo que de una vez les voy a compartir todo mi escritorio para que pues ya estemos trabajando ahí. Vamos a ver dónde quedó. Aquí está. Vamos a pasar lista rapidito. A ver. Alvarado Frausto. Alvarado Frausto a la 1. Ok. No se ha dormido. Muy bien. Ambris Chávez. Vanessa. Muy bien. Bautista López. Presente, profe. Bien. Castellanos Aguilar. Ok. Cisneros Bonilla. Muy bien. Huerta Camaño. Presente, profesor. Huerta. Ok. Ardón Yáñez. Presente, profesor. López Castillo. López Castillo, Diego Rodrigo. López Castillo se me anda durmiendo, por ahí despiértenlo. Manzano Martínez. Ok, muy bien. Marcial Huertero. Ok. Pacheco Martínez. Muy bien. Serrano Díaz. Sobranes Sánchez. Sobranes Sánchez Alfonso. Ok, lo veo que interactúa. Ok, muy bien. Vázquez Hernández. Muy bien. Y regreso con López Castillo. López Castillo, pensé que estábamos todos. Hay 14 conectados, pero no da signos de vida. Y creo que ya se salió. López Castillo. Diego. Ok, ya lo vi, Diego. Sí, Ya presente, llegó. es que se me fue el internet tantito. Ok. López Castillo, muy bien. Pues estamos completos entonces. Ok. Vamos a continuar con lo que estamos. Ahí se ve bien, ¿no? Entonces, vamos con las reglas de los nombres de variables, las reglas de los identificadores de las variables. La primera regla nos dice que el primer carácter debe de ser una letra o guión bajo. Tú debes de empezar el nombre de una variable con una letra o guión bajo. No puedes empezar el nombre de una variable con un número. No podrías decir 1 dígito. No se puede, es un error. Tienes que empezarlo con una letra, dígito, o un guión bajo, guión bajo. A lo mejor se puede guión bajo 1 dígito, pero ya empezaste con guión bajo. Entonces, primera regla, primer carácter de un nombre de variable debe de ser una letra o guión bajo. Segunda regla, los caracteres siguientes pueden ser letras, dígitos o guiones bajo. ¿Sí? Entonces, en tu nombre de variable puedes poner letras, dígitos o guión bajo. No se vale un carácter especial. No podrías poner una arroba, por ejemplo, en medio del nombre de una variable. Dígito arroba 1.
No es posible, te lo marca como error. Solamente puedes poner letras, números, dígitos o guión bajo. Son los únicos caracteres que puedes usar en el nombre de variables. Siguiente, la longitud máxima de un identificador es de 247 caracteres, lo cual no recomiendo. No sé, Parangaricutirimícuaro 1823. Es el nombre de mi variable. Si a veces hasta pronunciarlo se hace complicado, escribirlo y utilizarlo como nombre de variable varias veces es complicado y no llega a los 247 caracteres. Parangaricutirimícuaro 1823 no tendrá ni 20 caracteres, yo creo, ¿no? Entonces, ¿se vale poner un nombrezote de variable de 247? Sí. No lo recomiendo porque nombres muy grandes ocupan mucho espacio a la hora de escribir el código y hace complejo el manejo del programa. Se recomienda que sean concisos, ¿sí? Y relativamente pequeños. Pero en caso de necesidad, sí se puede poner un nombre de variable hasta de 247 caracteres. Esta que viene es importante y casi siempre es pregunta de examen. Los identificadores de variables o nombres de variables diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, aquí, tasa es un nombre de variable válido. O sea, medio incoherente porque pues para ponerle tasa de nombre a una variable pues no es muy común, ¿no? Es más común poner número 1, dígito, ¿sí? Dependiendo de lo que estés haciendo. Pero bueno, es válido el nombre tasa como nombre de variable. También es válido el nombre tasa, todo con mayúsculas. Y también es válido el nombre tasa con la primera mayúscula. ¿Cómo serían esto? ¿Los puedes declarar? Sí. Inclusive los puedes declarar en la misma línea. A lo mejor de tipo entero. Int, tasa, punto y coma, y no te marca ningún error, aunque todos se llamen tasa. El hecho de tener mayúsculas y minúsculas los hace diferentes. Son nombres de variables válidos y son diferentes. Los puedes declarar en el mismo programa, en la misma línea y utilizarlos de diversa forma, ¿no? Entonces, lo que queremos ejemplificar aquí con esto, ¿sí? Es que los nombres de variables diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Y el hecho de poner una mayúscula o una minúscula ya los hace diferentes. Ojo con eso, porque uno se puede confundir en un programa. A lo mejor declaras en el programa dígito 1 con la primera D mayúscula y luego ya en tu programa a la hora de usarla en scanf o en printf pones dígito 1 todo en minúsculas y te marca un error porque no reconoce la variable, tú la declaraste con la primera mayúscula. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, como tú la declares así la usas en todo tu programa. Si la pones en mayúsculas, usas mayúsculas. Si la pones en minúsculas, usas minúsculas. Sí, entonces te las valida, las mayúsculas y las minúsculas. ¿Dudas hasta aquí con estas primeras reglas de los identificadores? ¿Dudas? Ok, seguimos entonces. Próxima regla de los identificadores. Los identificadores no pueden ser palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas del lenguaje? La sintaxis. Por ejemplo, main. Main es una palabra reservada del lenguaje. Printf, scanf son palabras reservadas del lenguaje. ¿Sí? Todas aquellas que son propias del lenguaje, que no es lo que tú escribes de texto o las variables que declaras, no. In, float son palabras reservadas del lenguaje. Bueno, pues estas palabras reservadas del lenguaje no pueden ser parte, ni completas ni parte de los nombres o identificadores de variables. Yo no puedo poner int como un nombre de variable porque es una palabra reservada. O no puedo poner la variable printf porque printf es el nombre de una función preestablecida. No puede ser nombre de variable. Sí, entonces palabras reservadas del lenguaje no se pueden usar como nombres de variables. ¿Sí? Tampoco la variable main, porque main es la función. Entonces, no puedes usar palabras reservadas del lenguaje como nombres de variable.
Siguiente. Tenemos unos ejemplos válidos de declaración de variables. Por ejemplo, una simple X, aunque no recomiendo que se declaren así letras solas como nombres de variables, pero es válido. Una X mayúscula es válido. Una X minúscula es válido. Si tú quieres poner la variable que se llama días de semana, no puedes dejar los espacios vacíos. Tienes que separar con guión bajo. ¿Sí? Es más, como por ejemplo en dígito 1. Suponte que quieres dígito, espacio 1. No se puede, tendrás que poner dígito guión bajo 1. ¿Sí? O sea, no puedes dejar espacios en el nombre de una variable. Tampoco puedes poner en el nombre de una variable un punto o cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, aquí días de semana es el nombre de una variable y es válido. ¿Sí? Las reglas, no interfiere con las reglas, entonces perfectamente válido y está separado por guión bajo. El último ejemplo es guión bajo longitud 2, válido también, empiezas con guión bajo. Pues ok, ¿dudas aquí? ¿Preguntas de los nombres o identificadores? Yo les aseguro que de aquí vienen unas 3, 4 preguntas en el examen. Bueno, seguimos adelante entonces. Unos segundos para que le saquen la captura de pantalla. Ya completa la lámina y continuamos. Hoy está bien, bien sui generis el ya de Juan Carlos. Ya, eso. Muy bien. Pues ok, continuamos. De esta tablita es meramente informativa, pero creo que se las debía. ¿Sí? Esta tablita tiene el número de bytes de localidad de memoria que se reserva de acuerdo al tipo de dato con que declaras la variable. Esto no va a ser materia de examen. Yo no pregunto cosas así tan rebuscadas y memorízatela tipo, estás estudiando historia, ¿no? Yo no hago eso en los exámenes, pero sí se las pongo porque es informativa y cuando la quieran consultar, pues ahí la van a tener. Entonces, pues observemos de qué hablamos, ¿no? Por ejemplo, busquemos el tipo de dato entero. Aquí está. El tipo de dato entero, como yo les había dicho, es de 2 bytes, 16 bits, y puede alojar números de esta cifra hasta esta cifra, negativo a positivo. Ahora bien, si tú modificas el tipo de dato entero con el modificador long para hacerlo más largo, aquí está arriba, long int, ¿sí? Entonces de 2 bytes, si le antepones el modificador long, crece a 4 bytes, el doble del tamaño. Y como pueden observar, de un número pequeño que podía albergar la variable, pues el número es ahora bastante grande, ¿no? O sea, crece bastante porque tiene una capacidad más grande en localidad de memoria. Sí, entonces, pues esta tableta es ilustrativa, pero se entienden muchas cosas viéndola, ¿no? Localidades de memoria RAM, tamaño en bytes, tipos de datos, modificadores de tipo de dato y lo que puede contener. Y pues aquí estamos viendo lo que hablábamos de, bueno, lo voy a volver a recordar al ratito que repasemos las máscaras, pero por ejemplo el tipo de dato flotante que es de 4 bytes, vean el número con punto decimal que puede albergar y bastante grande. Por eso cuando hacemos operaciones matemáticas donde nos resulta un número grande utilizamos el tipo de dato doble, ¿sí? Porque también es un punto decimal y todavía más grande que el flotante. El tipo de dato doble es de 8 bytes y puede contener este numerote por 10 a la más 308. ¿Sí? Por eso al rato vamos a ver las máscaras. La máscara del tipo de dato doble es LF, pero también podemos usar la máscara E de exponenciación. Entonces recordemos esta tablita o ténganla presente por ahí conforme avancemos, porque ahorita vamos a observar el por qué, ¿no? Entonces, tú quieres manejar una operación matemática que te resulte un número bastante grande, pues utiliza el tipo de dato doble, ¿sí? Para que puedas contener ese número tan grande con exponenciación, ¿ok? Estoy en clase. Estoy en clase. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Seguimos.
Ya tomaron la tablita, ¿verdad? Sin problema. Ya la tienen. Ok, continuamos. Sí, lo siguiente que vamos a ver ya son ejemplos de declaración de variables. Y bueno, aquí ya agregué varias cosas de la clase anterior, pero bueno, a ver, veamos entonces ejemplos de declaración de variables. En esta lámina vamos a observar muchas cosas nuevas. En la clase pasada y en anteriores, cuando declaramos algunas variables o cuando vimos la declaración de variables, solamente vimos algo del tipo int, dígito 1, coma dígito 2, coma resultado, punto y coma y se acabó. Aquí en estos ejemplos vamos a ver que podemos hacer muchísimas cosas más con la declaración de una variable. Empecemos con lo más sencillo, la declaración de una variable sencilla, una simple j de tipo entero. Esta es una declaración sin ningún problema. Tu variable j va a ser de tipo entero. ¿Qué es una declaración? Una declaración es la presentación de tu variable y nada más. ¿Sí? Para que la puedas usar posteriormente en el programa. Entonces, una declaración es la presentación de tu variable para que pueda ser utilizada en el transcurso del programa. Pero existen más cosas. En esta siguiente línea tenemos la declaración de la variable z de tipo doble, pero si se fijan está siendo inicializada. Inicializar una variable es darle un valor de inicio. Esto no lo habíamos visto. Clases anteriores simplemente declarábamos la variable, por ejemplo, int dígito 1, dígito 2 y resultado. Luego le pedíamos al usuario que tecleara el valor y lo capturábamos. Y en la operación hacíamos una operación matemáticas dígito 1 más dígito 2 y lo poníamos en resultado como una asignación. Pero no habíamos visto una inicialización. Nosotros podemos inicializar las variables, ¿sí? Y después cambiar su contenido si así lo deseamos. Este valor de inicio lo tendría la variable z, pero nada me impide que z esté involucrada en una operación matemática en el programa posteriormente y cambie su contenido o su valor. O que le pida al usuario que teclee otro valor y se lo ponga en z, sustituyendo ese que tiene de inicio. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede hacer gracias a que una variable es precisamente eso, una variable, y podemos cambiar su contenido conforme lo necesitemos. ¿Sí? Entonces, ojo, estas son preguntas de examen. La primera es una declaración y una declaración es la presentación de tu variable, nada más. La segunda es una inicialización y es darle un valor de inicio a tu variable. Le estás asignando un valor de inicio a la vez que la estás declarando. La inicialización solamente se puede realizar cuando la declaras. La declaras y le das un valor de inicio. Entonces, declaración sencilla, inicialización de la variable. ¿Hasta aquí dudas? Esos términos son importantes y los vamos a estar manejando. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? Ok, continuamos. La siguiente declaración es una declaración más completa. En esta línea, y ojo, de una vez aclaro también, ojo, en esta lámina lo que estamos viendo son simplemente fragmentos de código, ¿eh? No crean que es un programa, no estoy haciendo ningún programa. Es solamente para explicar ciertas características de la sintaxis del lenguaje. Entonces son líneas aisladas para ejemplo, nada más. En esta tercera línea aislada de ejemplo es más completo. Tenemos primero un modificador de tipo de dato, luego tengo mi tipo de dato. Entonces tengo long int. Esto quiere decir que tengo el tipo de dato entero con su modificador y que es un entero largo. Si va a ser un entero largo. Luego tengo la primera variable, tam archivo, perfectamente válida. Y separada por coma tengo una segunda variable, tam disco, también es válida. Y luego pongo otra coma y tengo una última variable, tamaño total de archivo, igual a 0.
Entonces, estas tres variables están siendo declaradas de tipo entero, modificadas para que sea un entero largo, perdón, y la única que está siendo inicializada es la última. ¿Por qué? A veces es necesario inicializar las variables, no siempre. En el programa de la suma no era necesario. Dígito 1, dígito 2 y resultado no eran críticas. Las declaras, las presentas y en el programa le dices al usuario teclea el valor. Y el valor en dígito 1 pues va a ser ese, no hay riesgo de que se modifique. Sin problemas, se declararon normal. ¿Cuándo es necesario o estrictamente necesario inicializar las variables? En cosas críticas como cuando veamos ciclos, vamos a ver contadores y acumuladores. Ahí es necesario inicializar las variables con 0 para que no contengan basura o un valor erróneo que afecte nuestro programa, nuestro código. Entonces, en algunas ocasiones es necesario inicializarlas con 0 para que no contengan nada, asegurarte de que tiene un nulo, de que no tiene nada y poder trabajar con ellas. Porque los acumuladores empiezan con la variable acumulando cosas. Esta no debe de tener nada. Si tiene algo, pues ya fue un error, ¿no? Entonces, bueno, por eso en algunas ocasiones estaremos haciendo algo como esta línea, declarando variables simplemente y alguna de ellas siendo inicializada con 0. O a lo mejor queremos empezar una cuenta, pero la cuenta la quiero empezar en 5, ¿no? No en 0. Yo quiero empezar una cuenta en 5 y que llegue hasta el 25. Entonces estaré inicializando la variable que lleva la cuenta en 5, por necesidad de empezar la cuenta en 5. Entonces, bueno, las variables se van a declarar conforme las necesites. Las vas a inicializar si es necesario, ¿sí? O simplemente las declaras. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí dudas? Pregunto conforme avanzo si hay dudas para avanzar sobre seguro, ¿eh? Porque conforme avance voy a ir dando más, más conceptos y a veces estaré basado en lo que dije anteriormente. Muy bien. Vamos a ver aquí en este pequeño fragmento de código declaración de variables, pero ya con respecto al lugar donde las pones, con respecto a la función main. Es un pequeño fragmento de código, engloba desde aquí. Float global, tu main, las llaves y adentro dígito 1. ¿Por qué pongo este fragmento de código? Cuando tú declares una variable, la variable puede ser declarada local o puede ser declarada global. Se declara de la misma forma. Tipo de dato, nombre de la variable, sin problema. Pero depende del lugar, dependiendo del lugar, va a ser local o va a ser global. Si tú la declaras dentro de una función, por ejemplo main, esta variable dígito es local a main. Por acá abajo tengo otra función que se llama nómina, ¿sí? Dígito, así dígito, es de tipo entero y es local a main. ¿Qué quiere decir eso? Que por ser local a esta función, yo solamente la puedo usar en esta función. Si yo pretendo usar aquí, por ejemplo, dígito y decirle al usuario teclea un valor en dígito y luego scanf dígito, me va a marcar un error, porque la variable dígito fue declarada dentro de main. No existe para la función nómina, por lo tanto no la puedo usar en nómina. Entonces, dependiendo del lugar donde la declares, si está dentro de una función es local y es válida solo para esa función. ¿Ok? A diferencia de eso, si tú declaras una variable fuera de main, como esta, float global, global es el nombre de la variable, es de tipo flotante. Está declarada fuera de main. Vean que la forma de declararla es la misma, tipo de dato, aunque este es flotante, y nombre de la variable. Pero como está fuera de main, global es válida para main y es válida para nómina. Global la puedo usar dentro de main y la puedo usar en nómina. Esta variable la puedo usar adentro de main y dentro de nómina porque está declarada fuera de main, es global. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Dependiendo del lugar donde la declares,
la variable va a ser local a una función y solo se puede usar ahí, dentro de esa función, o dependiendo de dónde la declares, la variable va a ser global y puede ser usada en cualquier función. ¿Sí? Esto también es importante, es conocimiento. Yo había dicho que aquí en este curso en Fundamentos de Programación no íbamos a usar funciones, pero ojo, en el taller sí las vamos a usar. Se requieren. ¿Quieres hacer un juego? Necesitas usar funciones. Entonces, en el taller sí las vamos a usar y vamos a tener que volver a ver el concepto de global y local. No volver a verlo, más bien utilizarlo. Sí, ya en cosas prácticas. Entonces, bueno, de todas maneras es tema de esta materia, variables locales y variables globales, y el concepto tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. También es materia de examen. ¿Ok? ¿Dudas? Otra vez vuelvo a preguntar. Hasta aquí dudas, preguntas, inclusive de todo lo que he dicho anteriormente, ¿eh? Porque son las cosas que podemos hacer con las variables. Si hay dudas, díganme. Ok, no hay dudas, todo bien. Seguimos adelante, ya estamos en la última parte de ejemplos de declaración de variables. Esto es interesante. Bueno, aquí está algo sencillo. Int L, coma, I igual a 2, K igual a 3. Tres variables declaradas en la misma línea. ¿Sí? Una normal y dos inicializadas, sin problema. Esto es normal. Pero de aquí en adelante es bien interesante. ¿Sí? Esto que estoy señalando, desde el doble x igual a 3.12 hasta esta otra, son bien interesantes. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo declaro primero una variable de tipo doble. Se llama x y tiene como valor 3.12. La inicializo con 3.12. Ojo con eso, ya declaré x y ya tiene un valor. En la siguiente línea declaro de tipo doble también, pero declaro otras variables. Y igual a 2 por x. Entonces, y está siendo declarada y está siendo inicializada con el resultado de la operación de 2 por x. Esto es válido siempre y cuando x haya sido declarada previamente y ya contenga un valor. Por eso estoy declarando primero de tipo doble x y luego otra vez de tipo doble las otras variables. Me van a decir, ¿por qué no las puso juntas? Por necesidad de que si y o y va a ser inicializada con el resultado de la operación de 2 por x, x debe de ser declarada previamente. Si no, te marcaría un error. Entonces, primero declaras x, aunque sea redundante el doble. No puedes declarar x aquí abajo. ¿Sí? Porque necesitas que x sea declarada previamente y contenga un valor para poder ser utilizada en la siguiente línea cuando declaras y e inicializas y. Ojo, y está siendo inicializada con el resultado de 2 por x. ¿Sí? Entonces, contendría ese valor de inicio. Y en la misma línea, declaramos z, la inicializamos con 4.5, declaramos a y la inicializamos con 47.5. ¿Ok? Bien. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, los valores de inicialización de una variable pueden contener otras variables que hayan sido definidas previamente o declaradas previamente. Pues ok, entonces son ejemplos de lo que podemos hacer en declaración de variables y podemos hacer muchas cosas en la declaración de una variable. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Les dejo unos segundos ahí la laminita para que saquen la captura de pantalla. Juan Carlos Marcial tiene muchísimas dudas. Unos segunditos para que saquen la captura de pantalla. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Recordemos bien lo de la declaración de variables locales y globales.
Vamos a pasar a la siguiente lámina y nos va a ser muy útil esto de declaración de variables locales y globales. Acuérdense que una variable se declara en la misma forma, tipo de dato y nombre de la variable. Solo el lugar la hace local o global. Si es local, es válida solo para la función donde se va a utilizar. Si es global, es válida para cualquier función y para todo el programa. ¿Ok? Habiendo dicho eso, pasemos a la siguiente. Esta lámina pretende enseñarnos cómo se utilizan las constantes. Entonces, regresémonos a la anterior. ¿Qué es una variable? ¿Sí? Vamos a recordar lo que es una variable para después ver lo que es una constante. ¿Qué es una variable? Una variable, ya vimos por definición que es el identificador y bla, bla, bla. Pero bueno, una variable puede cambiar. Una variable puede cambiar su contenido en el transcurso del programa. A lo mejor nunca lo cambias. A lo mejor la declaras, le das un valor a la variable y lo mantienes todo el programa sin problema. Pero el hecho de poderlo cambiar la define como variable. Si tú necesitaras, puedes cambiarle ese contenido a la variable. ¿Ok? Eso es una variable. ¿Qué es una constante? Si vemos el hecho de que nosotros declaramos una variable, le ponemos un valor y a lo mejor nunca lo cambiamos, pues entonces mejor ponemos o utilizamos una constante, ¿no? Una constante la declaras, le das un valor y nunca va a poder cambiar ese valor. Una constante nunca cambia en tu programa. ¿Para qué te podría servir una constante? Pues a lo mejor se me ocurre que estás haciendo algo con el área de un círculo y el área de un círculo involucra pi, 3.1416. Pero tú quieres ser más preciso o más exacto y no utilizas la forma corta de 3.1416, sino utilizas más cifras significativas, 3.1415 y lo demás, ¿sí? Hasta la cifra significativa que tú quieras utilizar. Entonces, bueno, se te va a hacer algo complicado y engorroso cada vez que utilices la constante estar tecleando el numerote. Mejor lo que haces es cuando inicias tu programa declaras pi como una constante, tú lo puedes hacer. Vas a declarar, le vas a poner el nombre pi, pi, o le vas a poner, no sé, el símbolo de pi y lo vas a igualar al valor que tú consideres, 3.15, no sé qué, ¿sí? Más cifras significativas. O 3.1416, cifras significativas. Bueno, el numerote que tú quieras. Como la declaraste como una constante, en el transcurso del programa, en lugar de usar el numerote, ya utilizarías nada más pi, si la declaraste así, o el simbolito de pi, si es que declaraste el simbolito de pi. Entonces, en resumen, una constante es para darle un valor, declararla al principio de tu programa y después utilizar ese nombre de constante en lugar del valor. ¿Sí? Pero nunca va a poder cambiar, no es una variable. Es un valor fijo que siempre va a ser utilizado igual. Bien, habiendo dicho eso, vamos a dar la definición de constante. La definición oficial de constante es muy semejante a la definición de variable. Nada más que hay una gran diferencia. Una constante nunca cambia. Una variable puede cambiar. Entonces la definición de constante quedaría así. Es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido nunca cambia en el transcurso del programa. ¿Ok? Muy semejante a la definición de variable, pero esta nunca cambia, por eso es una constante. Enseguida de la definición vamos a ver las constantes globales y las constantes locales. Hace rato vimos variables globales y variables locales. Y vimos que una variable, hace rato vimos que una variable se declara de la misma forma aunque sea local o global. Tipo de dato, nombre de la variable. Y solo el lugar dentro de la función o fuera de main la hace local o global, eso en una variable. En una constante hay más todavía. En una constante depende también del lugar donde la declares. Pero además la forma de declaración en sintaxis es diferente cuando es local a cuando es global. Así que vamos a verla.
Una constante global. Sí, vamos a ver primero esa. Una constante global, en primer lugar, se declara fuera de main. Constante global se declara fuera de main. ¿Ok? El lugar, primero. Y en segunda, la forma de declaración o sintaxis de la declaración de una constante es hashtag, palabra reservada define, espacio, el nombre que tú le quieras dar a la constante, este lo eliges tú, espacio, el valor que tenga la constante, este también lo eliges tú. Nótese que en esta declaración global no lleva símbolo de igual, no lleva punto y coma, porque es una directiva, es un define, ¿sí? Y empieza con hashtag y está abajo de los includes, entonces no va a terminar con punto y coma. Esta es la forma de declaración de una constante global. Esta constante global puede ser utilizada en main y en cualquier otra función. Esta constante global puede ser utilizada en cualquier parte del programa. ¿Ok? Bien. Enseguida vamos a ver la declaración o forma de declaración de una constante local. En primera, una constante local se va a declarar dentro de la función donde la vas a utilizar. Eso en primera. Y en segunda, una constante local, su forma de declaración en sintaxis es muy diferente a la forma de declaración de una global. La sintaxis de una constante local empieza con la palabra reservada cons, un espacio, el tipo de dato de la constante puede llevar modificador o sin modificador, dependiendo de lo que necesites, pero el tipo de dato es importante, ese sí lo lleva. Un espacio, el nombre o identificador de la constante que tú le asignas, tú pones este nombre, un símbolo de igual y luego el valor de la constante y terminas con punto y coma. Esto es lógico porque esta declaración local va dentro de main y toda línea de instrucción dentro de main va terminada con punto y coma. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Palabra reservada cons, tipo de dato flotante, ya no lleva modificador, espacio, el nombre es pi, igual a 3.1416, punto y coma. Y es una constante local. Ojo, si tú en una constante local omites poner el tipo de dato, automáticamente te lo va a tomar como entero. Vamos a suponer que aquí se me olvidó poner el float pi y simplemente puse const pi 3.1416. Cuando yo manipule la constante pi, nada más me va a tomar el 3, tomándomela como entero. Entonces, si se les olvida el tipo de dato, se las tomaría como entero. El ejemplo de arriba todavía es más crítico. En el ejemplo de arriba nosotros estamos usando un código ASCII, el código ASCII de la A, que es el número 65. Si yo no le pongo el tipo de dato, char, y además el sin signo, y lo dejo así nada más como ASCII A65, me la tomaría como entera. Y en lugar de ser el código ASCII de la A, sería el número 65, un error fatal de lógica. Y no me marca error de sintaxis, pero es un error de lógica. Entonces, mucho cuidado a la hora de manejar. En fundamentos de programación, en este curso, estaremos manejando casi siempre, o más bien siempre, el tipo de constante local, porque estamos trabajando dentro de main y no con otras funciones. En el taller estaremos utilizando también el tipo de constante global, ¿sí? Porque estaremos trabajando con funciones. El conocimiento de las dos es necesario para este curso de fundamentos si son preguntas de examen. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, muchachos. Ya vamos avanzando. Ya está se enfrió mi té. Dudas, preguntas, comentarios. Estamos viendo constantes. Siguen ahí. No se me duerman. Ok, muy bien. No hay dudas. Conste, ok. Seguimos adelante entonces. Avanzamos.
Pasamos de constantes y vamos a recordar ahora el uso de la función preestablecida de salida printf y de la función preestablecida de entrada scanf. Ya las usamos en la clase anterior en el programita de la suma, pero vamos a recordar, vamos a agregar algunos detallitos, ¿ok? Empecemos primero diciendo que para poder utilizar printf o scanf, como estas son funciones preestablecidas, necesitamos incluir una librería. Entonces, printf y scanf son una función de salida, printf, y una función de entrada, scanf. Están contenidas en la librería stdio.h, la librería estándar de entrada-salida. Si yo quiero utilizar cualquiera de esas dos funciones preestablecidas, debo de poner o incluir la librería estándar de entrada-salida. Ok, estamos con eso. Bien, la función printf, su sintaxis es palabra reservada printf, paréntesis, comilla doble, y todo lo que esté dentro de la comilla doble sale tal cual la pantalla, a excepción de caracteres de control. Aquí pongo yo máscara, porque uno de esos caracteres de control puede ser una máscara. Entonces, puedo desplegar simplemente letreros poniéndolo dentro de la comilla doble. Los caracteres de control me sirven para controlar ese texto que saque. O como está aquí en este ejemplo, puedo poner una máscara como carácter de control y además texto o simplemente la máscara. Cerrando la comilla doble pongo una coma y luego puedo poner variables separadas por coma o una sola variable y sacar su contenido a pantalla. También esto lo puedo hacer con constantes. Podría poner el nombre de la constante y sacar el valor de la constante a pantalla, ¿sí? Si es una constante local, también tendría que poner la máscara de su tipo de dato. Ok, entonces, esta es la forma como funciona printf. Ya la hemos utilizado y ya sabemos de qué estamos hablando. Bien, la máscara va en relación directa con el tipo de dato con que declaraste la variable. Si declaraste la variable de tipo entero, la máscara será %d. Si la declaraste flotante, %f y así sucesivamente. Estas son las máscaras que existen. A continuación las pongo. Son las máscaras que existen para este curso y lo que vamos a manejar, ¿sí? El lenguaje C. %C es la máscara para un solo carácter. Esto es, si yo declaro un tipo de dato char y una variable, o más bien dicho, una variable de tipo de dato char, la máscara que voy a usar es %C para un solo carácter, porque recordemos que estoy declarando una variable y solo contiene un carácter, ¿ok? Máscara %C para una variable de tipo char. Pero si a mí se me ocurre querer manejar una palabra o un texto, entonces a lo mejor se me ocurre declarar de tipo char un arreglo. Un arreglo puede contener, dependiendo del tamaño que yo lo declare, pues varias letras, varios caracteres. Para manipular esos caracteres del arreglo, cuando son varios, se dice que es una cadena de caracteres. Y si yo quiero manipular una cadena de caracteres, existe la máscara %S. Entonces recordemos, %C es la máscara para un tipo de dato de una variable de tipo char, un solo carácter. %S sería la máscara para toda una cadena de caracteres, más de uno, para un arreglo declarado de tipo carácter, de algún tamaño necesario que pueda contener pues, los caracteres que yo necesito, ¿no? Y los manipularía con la máscara S, poniendo solo el nombre del arreglo y jalando toda la cadena, metiendo toda la cadena o sacando toda la cadena, dependiendo de si estoy leyendo o desplegando. Entonces la máscara S me permite hacer eso. Recuerden, es tipo de dato char. La diferencia es que C es para una variable y S es para un arreglo. ¿Ok? Seguimos. Existe la máscara %D si yo declaro un tipo de dato entero. También existe la máscara %O.
para manejar octales. En este curso no la vamos a usar, pero sí existe. La máscara %X para hexadecimal tampoco la vamos a usar en este curso. Esa se utiliza con apuntadores y cuando quieres manejar la dirección de memoria en hexadecimal. Bueno, en este curso no la vamos a usar. La máscara E, notación científica. Miren, ahorita regreso a la E. Vamos con las siguientes y ahorita les digo por qué. La máscara %F. La máscara %F es si tú declaras una variable de tipo flotante y manejas punto decimal. Entonces, %F para un tipo de dato float y manejando números con punto decimal. La máscara LF. Ojo, esta última no es 1F, es L. Lógicamente, toda la sintaxis de un lenguaje de alto nivel es parecida al lenguaje humano, donde se hizo ese lenguaje de alto nivel. Estamos usando C++. El lenguaje C se hizo en Estados Unidos. Por lo tanto, la sintaxis está en lenguaje americano, norteamericano, inglés, para que me entiendan, y además inglés norteamericano. Entonces, LF es long float, de ahí viene, de un flotante largo, punto decimal largo, long float. Por eso es LF. Esta máscara LF, %LF, es para un tipo de dato doble. Si yo declaro un tipo de dato doble, uso la máscara %LF. ¿Ok? Ahora, regresando a la E. Vamos a suponer que yo hago una operación matemática donde me resulte un número o maneje yo un número con punto decimal y más o menos grande, no tan grande. Entonces lo pondré de tipo doble y utilizaré la máscara %LF. Pero ahora suponemos que yo hago una operación matemática donde me resulta un número muy grande. No sé, 1.500.000 por 10 a la 10. Es un número muy grande. ¿Sí? Voy a utilizar el tipo de dato doble para manejar la variable que contenga ese número. Y la máscara que usaría sería esta, la E, de punto flotante de notación científica, porque es la máscara que me filtra los números más grandes. Para eso se usa la E. ¿Ok? Bien. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ontoy? ¿Todo bien? Ok. Entonces les dejo ahí unos segunditos la lámina y ahorita continuamos. Muy bien, pues vamos avanzando. Bueno, ¿todo bien? Seguimos adelante. Vamos a darle para terminar. Ejemplos de la función de salida printf. Ya conocemos los primeros y vamos a ver algunos detallitos de otros. Bien, primer ejemplo. Printf, paréntesis, comilla doble y todo lo que está dentro de la comilla doble sale tal cual la pantalla. Eso ya lo sabemos. A excepción de caracteres de control. Cierras con punto y coma, ningún problema. Lo siguiente, todo esto, a partir de aquí ya tiene algunos detallitos nuevos y son interesantes. Aquí tenemos la declaración de una variable de tipo carácter. La variable C, una simple C. ¿Sí? La variable C es de tipo char. Y también declaro una variable X de tipo entero. Ojo con esto no lo habíamos visto. Esta es una asignación por programa. Nosotros vimos, y de hecho hoy vimos con anterioridad lo que es una declaración, que es la presentación de tu variable. ¿Sí? Como aquí arriba, esta es una declaración. Vimos lo que es una inicialización, darle un valor de inicio a la variable, cuando la declaras. Pues esto es una cosa más, esto es una asignación. Ojo con los términos y las palabritas porque así se pregunta en el examen, ¿eh? Por un lado está declaración, por otro inicialización, y ahorita aquí tenemos asignación. Una asignación se hace en el código de tu programa y lo que pretende es poner un valor en una variable que tú declaraste. Eso es una asignación, ¿sí? O podría ser un valor, no, en una constante no, porque esa la tienes que declarar e inicializar, no, en una variable. Es poner un valor en una variable que ya declaraste.
A lo mejor la variable ya contiene algo, ¿eh? Y de todas maneras le asignas otra cosa y cambias ese valor, no hay ningún problema con eso. O no contiene nada como estas, ¿no? Simplemente las declaré, las presenté y no tienen nada. Y aquí les estoy dando el valor que van a contener. ¿Sí? Entonces esto es una asignación. La asignación se hace de derecha a izquierda con el símbolo de igualdad. Pretende poner, ¿sí?, un valor dentro de la variable. Ahora bien, veamos el primer ejemplo. La variable C es de tipo char, lo cual quiere decir que esta variable es de tipo carácter y lo que puede contener es un solo carácter. Yo le voy a poner la letra A mayúscula a la variable C. Como lo estoy haciendo por programa, no le digo al usuario tecléala, sino que se lo estoy asignando por programa. Todo carácter, y repito, todo carácter va entre apóstrofe, comilla sencilla lo llamo yo, ¿ok? Una comilla sencilla. ¿Y por qué comilla sencilla? Porque si yo pongo más de un carácter, por ejemplo, la palabra hola sería una cadena, esa iría entre comilla doble. Pero bueno, esta es una variable sencilla. Los demás caracteres los veremos cuando veamos arreglos, ahorita no. Variable, se llama C, es de tipo char, le voy a poner la letra A. Hay que poner la letra A entre apóstrofe para indicar que es un carácter. Y la pongo en la variable C. Luego le pongo el número 5 a la variable X. La variable X es de tipo entero. ¿Sí? Bien, como están muy callados, les voy a preguntar yo entonces. Pregunta con valor a participación. ¿Podría yo poner en la variable C el número 5? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo lo haría? Ok, Juan Carlos Marcial, está en lo correcto, sí. ¿Cómo lo haría? ¿Qué pasa con él, Juan Carlos? Si yo pongo el número 5, ¿cómo lo pondría? ¿5 así nada más, como está aquí, nada más que en la variable C? ¿O cómo lo pondré? Abra su micrófono de preferencia. Ok, con apóstrofe. Muy bien. Sí podría yo poner en la variable C el número 5 y lo tendría que poner con apóstrofe. 2 participaciones para Juan Carlos. ¿Por qué con apóstrofe? Porque la variable C es de tipo carácter. Y si yo le quiero poner un número, lo puedo hacer. Pero ese número sería un carácter. Si pongo el 5 con apóstrofe en la variable C, estoy poniendo el número 5 en la variable C, pero estoy poniendo el carácter 5. Por lo tanto, yo con la variable C no puedo hacer operaciones matemáticas. Aunque tenga el número 5, yo no podría sumar C a otra variable, porque es de tipo carácter. ¿Para qué me serviría el 5? Pues como una cantidad para algo, ¿no? A lo mejor una fecha o alguna cosa así. Ok, entonces sí, yo puedo manejar caracteres. Y como ya notaron, es uno solo. Entre apóstrofe podría poner nada más los dígitos 0 al 9. No el 10, porque el 10 serían 2. Entonces 0, solito, 1, solito hasta el 9. ¿Ok? Dentro del apóstrofe, asignado a una variable de tipo char. Bien. Ok. Aquí tenemos entonces nuestro ejemplo. C contiene la letra A, X el número 5. Pregunta de participación para cualquiera. Aquí estoy desplegando printf, máscara por ciento C, porque es de carácter. Despliego el contenido de la C. ¿Qué sea la pantalla? Pregunto. ¿Qué sale a pantalla aquí con este printf? No. ¿Qué sale a pantalla? Ah, ok. Josué Iván Vázquez y Ana Cristina Castellanos y también Michelle. Participación para ellos. Lo que sale a pantalla es la letra A. Acuérdense que pusimos la A en la variable C. Si yo saco a pantalla el contenido de la variable C, lo que contiene es la letra A. Lo que sale a pantalla es la letra A. Ok, siguiente pregunta. Aquí abajo en esta otra línea, ¿qué sale a pantalla?
El número 5, ok. Para los 3 primeros, participación. Participación a los 3 primeros que escribieron. Sí, entonces, con esto, pues ya repasamos un poquito cómo funciona el PRINF. Vamos a lo siguiente, ya para terminar. Función de entrada, scanf. Ya dijimos que también está contenida en la librería estándar de entrada-salida. Sintaxis de scanf, scanf, paréntesis, comilla doble, máscara. Esta máscara va a filtrar lo que el usuario teclea. Y la máscara va en relación directa con el tipo de dato de la variable donde vas a leer. Si tu variable se declaró de tipo entero, la máscara es %d. Si la variable se declaró de tipo doble, la máscara es %lf. Si tu variable se declaró de tipo carácter, la máscara es %c, ¿ok? Entonces, si la variable fue de tipo entero, la máscara es %d. Ok. Y luego, bueno, el ampersand es el operador de dirección de la variable asociada y vas a leer aquí. Eso ya lo explicamos en su momento y pues lo estamos recordando ahora. Y lo dejo ahí en las notas para que pues tengan la lámina completa como una referencia. Esta de acá es pregunta de examen. El ampersand es el operador de dirección de la variable asociada. Y bueno, aquí abajo pues vuelvo a poner las máscaras. Las máscaras pues se utilizan también aquí, son las mismas que acabamos de repasar hace un momento. Entonces ahí les dejo la laminita unos segundos para que le saquen la captura de pantalla y ahorita continuamos. Pues muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, la anterior, la de los ejemplos, ahí está. Con esto ya están más que listos para realizar cualquier programa que maneje tipos de datos, máscaras, entradas, salidas, desplegados con variables y pues todos los tipos de datos básicos en C con su modificador. Entonces ya están listos para hacer eso. Y como ya están listos para hacer eso, lo último de esta clase va a ser este código. ¿Sí? ¿Qué horas son? 9:38. Pues ya casi acabamos. Se nos está haciendo costumbre irnos a las 10, pero ya casi acabamos. Este código es lo último que vamos a ver ya en la clase de hoy. ¿Qué es este código? Es un programa completo. Pero ojo, no es un programa completo que haga algo en específico como lo fue la suma, o como lo sería resolver el área de un triángulo o el área de un círculo. ¿Sí? No resuelve un problema específico. Entonces, ¿qué hace este programa o para qué lo pongo? Este programa tiene como finalidad solamente manejar lo que aprendimos hasta ahorita, todo lo que llevamos de programación lineal. ¿Qué son? Variables. Los 4 tipos de datos de variables. Si se fijan ahí, tiene entero, carácter, decimal y doble. ¿Sí? Las librerías estándar de entrada-salida, la de Windows, tiene colorcito, aunque bueno, no estrictamente necesitamos aquí el colorcito, pero bueno, eso lo vamos a ver en el taller. Tiene también salidas, printf, contexto puramente. Tiene salidas de printf, la última, hasta acá abajo, con máscaras y variables. Y tiene también entradas para los 4 tipos de datos: carácter, entero, decimal y decimal largo. Tiene también caracteres de control en los desplegados. Entonces pretende manejar lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Sí? No resuelve un problema particular, te pide los valores,
los tecleas en las variables y despliegas después el contenido de las variables. Entonces, si me están poniendo atención, a la hora de que lo tecleen y lo corran, van a saber lo que hace. No me salgan como el otro grupo que lo teclea y ¿qué le tecleo? Sí, entonces les estoy diciendo que solamente te maneja los 4 tipos de datos en sus variables, te pide los valores y los va a desplegar. Pero con esto nosotros vamos a practicar ya el código de todo lo que hemos visto hasta ahorita de programación lineal, porque ya contendemos con esto. Entonces, ejercicio, por favor, ahorita ya para terminar. Quiero que me abran su code de blocks y quiero que me tecleen esto, ¿sí? Que me lo tecleen y que lo corran, que lo prueben. Ya que lo hayan probado y que les funcione, me lo pegan aquí en el chat y a los que me lo peguen aquí en el chat ya funcional, les pongo 2 participaciones a cada uno. Ok, entonces, programita que sirve de ejemplo para manejar todo lo que hemos visto hasta ahorita de programación lineal en cuestión de sintaxis. Sí, muchachos, estamos, entonces ahí se los dejo en pantalla, lo vamos tecleando y y cuando ya lo prueben y les corra, me lo pegan acá. ¿Ok? Y bueno, ya ahorita para corroborarlo, pues ya al final lo abro yo en el code blocks y ya lo platicamos, ¿no? Si tienen alguna duda o algo no les corre, pues con todo gusto lo aclaramos. Sí, entonces estamos en este ejercicio ya en lo que falta, los últimos 20 minutos ya hacemos este ejercicio y ya con eso terminamos. Bien, próxima. En esta clase no voy a dejar entregable. El entregable lo dejo el próximo lunes. El próximo lunes que tengamos clase les dejo el tercer entregable. Después de ver clase, por supuesto, para que ya tengan una base y unos ejemplos. Y pues vamos bien, hasta ahorita vamos todo bien. Para el sábado, como pues la mayoría de los que están aquí, si no es que todos están en el taller también, para el sábado pues vamos a estar viendo parte gráfica, vamos a estar haciendo algunas cositas interesantes y y vamos a tomar también lo que tenemos ya de fundamentos. Acuérdense que el taller es una materia de apoyo, un taller de apoyo para fundamentos, pero también tiene muchísimo más porque es enfocado a los animadores. Entonces en el taller vemos cosas gráficas, pero pues lógicamente necesitamos el conocimiento de variables, entradas, salidas, tipos de datos, todo eso, ¿no? Y en el taller, como es puramente gráfico y para animadores, no me detengo mucho en explicar cómo funciona una variable o una entrada, una salida, un tipo de dato, no explico eso. Si alguien lo requiere, igual y le explico someramente, pero no me detengo en aprender eso. Estamos viendo otras cosas, parte gráfica. Pero sí debemos de manejar todo esto. Digamos que se complementa o es necesario. Entonces sería imposible ver todo esto a fondo y además ver la parte gráfica en el taller. Entonces allá vemos algo más, pero utilizamos esto. Ok. Entonces el sábado nos estamos viendo en el taller también, ¿eh? Para hacer algunas cosillas interesantes. Empezamos a hacer algunas cosillas interesantes porque lógicamente pues vamos a ir avanzando. ¿Qué pasó ahí, Michelle? ¿Que ese comentario iba ya a pegar su programa? Bueno, pues espero entonces sus códigos, ¿sí? De que están tecleando esto y ahorita que lo corran me los pegan aquí. Si hay dudas, me dicen.
Pues ok, vamos abriendo el código. Terminamos con esta presentación y vamos viendo el código. Convide, profe. Unas galletitas, muchachos. Unas galletitas en lo que trabajamos. Sí, aquí está el código, ya les puse el código y ahorita lo vamos a correr. Eso, perfecto, a ver. Muy bien, excelente. Déjenme traer mi lista. Ok, a ver. Josué Iván Vázquez. Vázquez Hernández. A ver. Josué Iván Vázquez. ¿Quién más? Castellanos Aguilar. Les dije que dos, ¿verdad? Dos por este código. Ok. Castellanos Aguilar. Michelle Ambriz. Ambriz Chávez. Lo puso dos veces. Ok, está bien. Muy bien. Espero otros códigos más.
Damián Bautista López. Ok. Michelle Ambris me vuelve a poner el código bueno. Ok. Carla Lisette Cisneros Bonilla. Cisneros Bonilla, muy bien. Ok, esperamos otros códigos y ya concluimos. Pues ok. Pues bueno. El último. ¿De quién fue? Jesús Huertate. Alvarado Frausto. Y ya. Ok. Bien. Pues ok. Vamos a dejarlo ahí entonces. Y bueno, pues tenemos aquí el código en la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Como siempre, compilar y correr. Y nos dice ingrese un carácter. Vamos a poner una letra, un entero, número 5, punto decimal 3.3, punto decimal largo 2.2333333. Y ahí estamos cargando los datos, le damos enter y los va a desplegar. Los datos que usted ingresó fueron, y aquí está, ¿no? Entonces, pues bueno, son programas sencillos que estamos haciendo de inicio. Y pues ya, para el taller estaríamos viendo esto, pero ya con colores y un mejor formato y a lo mejor una ventana gráfica con una presentación, o sea, un poquito más profesional. Dejamos aquí el conocimiento puro y nos vamos al taller a ponerle lo más profesional a la pantalla. Y con estos conocimientos básicos, después en el taller avanzamos hacia cosas más gráficas, manejo de las variables para poder poner los datos, sobre todo cuando requieres un juego, ¿no? Cómo vas a sacar las imágenes, cómo va a ser la animación y cómo vas a contender con los comandos que el usuario teclea para poder manipular alguna cosa. Les repito, a lo mejor hacemos un memorama, a lo mejor hacemos analizamos el juego de Pac-Man o hacemos otras cositas. No va a ser este sábado, cuando estemos realizando los juegos, por supuesto, sería ya en las últimas dos clases de terminación del taller, cuando estemos haciendo los juegos propiamente, pero todo lo que nos va a llevar a ellos lo estaremos viendo y lo estamos viendo desde ya, ¿no? El manejo de los gráficos, las variables, las imágenes y todo lo que necesitamos y al final pues concluiremos con eso, ¿no? Con la elaboración
de unos jueguitos, pues ya hechos con programación. Pues bueno, eso se pretende y pues para llegar a eso pues hay que aprender muchas cosas todavía. Esto ya está, esto ya se acabó por el día de hoy. Les voy a copiar mi código para que lo tengan en sus apuntes como referencia. Ya probado. Se los estoy copiando ahorita directamente en el chat. Ahí está, entonces para todos mis muchachos de esta clase, que tengan este código ahí en sus apuntes, el código ya funcional de lo que estamos hablando. Ya no solamente la lámina con el código escrito ahí, sino el funcional, el que ya probamos en el compilador, que sabemos que corre, que lo tengan ahí de referencia en sus apuntes. Se los copio, se los pego. Y bueno, pues oficialmente terminamos clase, detengo grabación. Muchas gracias muchachos, terminamos.